Pues vamos a empezar, ¿sí? Vamos a empezar nuestra escuela bíblica del día de hoy. Vamos a orar. Padre, gracias, bendito Dios, por esta mañana. Gracias, Señor, Padre, porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. Tu misericordia es nueva cada mañana. Señor, gracias porque nos permites estar aquí para aprender de ti, Señor, para aprender más de ti, para conocerte más, Señor. Edifícanos, Padre, edifícanos en tu palabra, Señor. Queremos crecer en sabiduría, en madurez, Señor, en practicar el arrepentimiento. Señor, permite que tu palabra nos confronte y que nos haga, Señor, nos haga madurar, nos haga crecer, nos guíe siempre hacia ti, Señor, Padre, y que podamos ser santificados, Señor, en ti. Te rogamos, Padre, que abras nuestro entendimiento y nos ayudes en esta mañana, y me ayudes, Padre, a exponer tu palabra como es debido, Señor, como tú lo quieres, Señor. Que tu Espíritu Santo me guíe mis palabras, que no haya nada que provenga de mí, sino que todo sea de ti, Señor, porque solo para ti es la gloria, solo tuya es la honra, la alabanza, el honor, el poder, el reconocimiento por siempre, Señor Jesús. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Otra vez. Ya. Sí. Un momentito. Sí. Ya. La cena del Señor. Perdón. Bien. Pues estamos estudiando entonces los sacramentos. ¿Quién recuerda que vimos? A ver, la clase pasada. A ver, niños, ¿qué vimos la clase pasada? ¿Quién se acuerda? El bautismo. El bautismo en aguas, así es. Entonces ahora vamos a ver el otro sacramento. ¿Cuál es? No, la confirmación. No, no es cierto. No, sí. Sí, manito. Entonces, la cena del Señor, así es. Es algo súper importante. Pero a ver, ¿qué es la cena del Señor? ¿Quién me quiere decir? Alguien. La cena del Señor. ¿Qué es la cena del Señor? En palabras así sencillas, ¿eh? No se necesita una super respuesta teológica, ¿no? Muy bien. El recordatorio, sí. En palabras sencillas eso es, sí, la cena del Señor. Ahora, la cena del Señor es sumamente importante. Esta es la única imagen que encontré ahí, más o menos, pero hay un error ahí, a ver, teológico. El pan tiene levadura, pues. Pero bueno, lo bueno que son observadores, lo hice a propósito. Es muy importante, hermanitos, sí, la cena del Señor. Y para entender la cena del Señor, siguiente diapositiva, pues hay que ir al fundamento, ¿sí? Que es la Pascua, ¿sí? El Pesaj. Aunque pues hay una controversia seguramente, o a lo mejor por ahí han escuchado, ¿no? De que si la cena que celebró el Señor con sus discípulos tenía un carácter pascual por la cronología ahí de los evangelios, de los diferentes evangelios. No vamos a analizar eso ahorita, sí, porque hay muchas cuestiones ahí de por medio, o sea, de cuestiones de la ley, de las tradiciones, las fases de la luna, ¿no? Y su relación con las fiestas, los tiempos, o sea, el número exorbitante de personas que había en Jerusalén al momento de la Pascua en ese año, y el alto número de sacrificios que se tenían que ofrecer en el templo, el tiempo limitado.
un montón de cuestiones, ¿sí? Que pudieron haber influenciado ahí en los tiempos de la Pascua, pero nos vamos a quedar con lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, que les dijo a sus discípulos: vayan y preparen la Pascua, ¿correcto? Vayan y preparen la Pascua. En Lucas 22:8 les dice también: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca. ¿Sí? Eso es en Lucas 22:15. En estas dos ocasiones y en todo el relato, en todos los evangelios, hermanos, el Señor le llama la Pascua a esta cena que celebraron, ¿sí? Y se usa la palabra Pesaj. Entonces se está refiriendo a la Pascua, a lo que celebraron esa noche el Señor y sus discípulos. Entonces, como tal vez ya lo saben, la palabra Pesaj en hebreo significa pasar por alto, pasar por encima, librar, ¿sí? Eso y tiene la idea de perdonar, ¿sí? De mostrar misericordia, de no ejecutar el juicio que se está llevando a cabo. Por eso se llama la Pascua, ¿no? De hecho, en inglés es Passover, que es como pasar por encima de, ¿no? Esa es la traducción. Siguiente diapositiva. Ahí en Éxodo 12 tenemos la primera mención de la Pascua. Vamos a ver mucha escritura, así es que váyanse preparando. Vamos a leer del 3 al 14 de Éxodo 12. Aquí está el Señor hablando a Moisés y a Aarón, ¿sí? Dice, hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Si me ayudan ahí a ir pasando conforme vayamos leyendo, por favor. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza a sus pies, con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Entonces, esta es la institución de la Pascua para el pueblo de Israel, ¿sí? Y esta celebración, la celebración de la Pascua, era la celebración de la misericordia de Dios hacia ellos, ¿sí? Hacia el pueblo de Israel, y hablaba de rescate, como dijimos, hablaba de redención, de perdón, de rescate de la esclavitud. Y ellos debían recordarlo con el sacrificio de un corderito, ¿sí? Un cordero sin mancha, sin defecto, el cual, pues, como seguramente ya saben, representa a Cristo, ¿sí? La Pascua, entonces, a los israelitas les recordaba el pasado, un pasado en el que fueron liberados de la esclavitud, ¿sí? De la esclavitud de Egipto, que fueron liberados con mano poderosa, ¿sí? De parte del Señor. Pero también apuntaba, pues, de una manera hermosa, magistral, el sacrificio de Cristo, ¿sí?
En la Pascua, ahí en el Éxodo, Dios trajo juicio a Egipto, ¿sí? Que ellos habían rechazado al Dios vivo y verdadero. Y Dios libró a Israel de ese mismo juicio, ¿sí? Fíjense, los pasó por alto. Sí, de ahí la palabra Pascua, como vimos ahorita. Vemos entonces, hermanos, que fue gracia. Sí, fue gracia, no fue porque Israel fuera mejor que los egipcios, no, dice ahí, no, ustedes no eran mejor que los otros pueblos, sí, sino de lo peorcito, ¿no? Y pues ahí aplica a nosotros también, ¿no, hermanitos? Sobre todo, no es cierto. Sobre todo yo, el mayor de todos. No, vemos entonces que fue por gracia, o sea, los pasó por alto en el juicio ejecutado, ¿sí? Pasó por encima de ellos y no ejecutó su juicio sobre ellos. Siguiente diapositiva. O sea, los perdonó, ¿por qué? Por la sangre del cordero que habían sacrificado. Escuchen bien, a los que cubrieron sus puertas con la sangre de este corderito inocente, ¿sí? Y la Pascua pues era un recordatorio de esto, para que lo trajeran ellos a memoria y se mantuvieran agradecidos y se mantuvieran fieles a sus mandamientos, estatutos y ordenanzas que les entregó después de que tuviera a lugar la Pascua, ¿sí? Siguiente diapositiva. De hecho, ahí en Deuteronomio 8, cuando Moisés les recapitula la ley a Israel antes de morir, ya cuando él ya iba a morir, él les vuelve a recapitular toda la ley. Y él les dice de parte de Dios, cuando les habla, les dice toda la ley de nuevo. Deuteronomio 8, del 11 al 14, dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Sí? Y luego dice el 18 y el 19, dice: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. ¿No? O sea, que grueso. Entonces, esto es la Pascua, ¿sí? En el Antiguo Testamento, y lo hacían para recordar lo que el Señor hizo. Y para que no se extraviaran, ¿sí? Para que no se perdieran, para que no se fueran en pos de los ídolos. Ahora, eso es el Antiguo Testamento. Entramos al Nuevo Testamento. ¿Sí? Siguiente diapositiva. La cena del Señor, ¿sí? Aquella noche el Señor celebraría entonces la Pascua, ¿sí? Con sus discípulos. Y ahí, fíjense, o sea, dimensionen esto, ahí el Señor le daría cumplimiento a la Pascua, ¿sí? Le daría la aplicación, bueno, con todo lo que sucedió en esos días, el Señor le daría la aplicación, ¿sí? A la Pascua, le daría el sentido completo, le daría el significado completo a este acto. ¿Por qué? Porque Él mismo se posicionó como el Cordero de Dios, como ese corderito, como ese cordero inocente que sacrificaron ahí en el Éxodo, en la Pascua. Él se posicionó como ese Cordero de Dios, que no solo cubriría el pecado del pueblo, sino que, como dijo Juan el Bautista, y aquí amarrándolo con lo del bautismo y con otro sacramento, como dijo Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Que lo quita por completo. O sea, él es el Cordero de Dios que quita el pecado
del mundo. ¿Recuerdan cuando el Señor entró a Jerusalén, previo a esto, la entrada triunfal? ¿Recuerdan por qué puerta entró el Señor a Jerusalén? ¿Quién se acuerda? Bueno, según los evangelios, Él entró por la puerta oriental, frente al jardín de los olivos, por Betfagé. Se llamaba la puerta dorada o la hermosa. Y al parecer, pues según la tradición, por ahí es por donde entraban los peregrinos trayendo los corderos para el sacrificio, ¿sí? Y por esta puerta fue por la que entró el Cordero de Dios, ¿sí? El sacrificio perfecto, montado sobre un pollino de asno, como profetizó el profeta Zacarías. Entonces, cuando habían de celebrar la Pascua, mandó a sus discípulos a buscar un aposento alto ya dispuesto, y ahí celebraron la Pascua. Entonces, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, esa noche en su última cena con sus discípulos, instituyó lo que ahora conocemos como la Cena del Señor o la comunión, ¿sí? Y así empezaría el nuevo pacto, ¿sí? Con la sangre del Cordero. Siguiente diapositiva. Vamos a leer mucha Biblia, ¿sí? Así es que a eso venimos, ¿no? A estudiar la Biblia. Lucas 22:14. Todos los evangelios registran esta cena, ¿sí? Pero vamos a usar Lucas. Lucas 22:14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. O sea, imagínense el sentimiento del Señor. Estaba ahí presente el traidor, ¿no? Y él estaba a punto de padecer, y había mucha emoción de por medio, ¿sí? Y les dice: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Entonces, en la Pascua, el Señor les dijo: hagan esto en memoria de lo que yo hice por ustedes, ¿sí? De cómo los libré. En la Pascua anteriormente, en el Antiguo Testamento, el Señor les dijo: hagan esto en memoria de lo que yo hice por ustedes, ¿sí? De cómo los libré de Egipto. Y ahora el Señor mismo les dice, instituyendo la cena del Señor: ahora hagan esto en memoria de mí, les dice, en memoria de lo que yo hago por ustedes, en memoria de lo que yo hice por ustedes, nos dice ahora a nosotros. O sea, los estoy redimiendo, los estoy comprando a precio de sangre, de la esclavitud, del pecado, ¿sí? En la Pascua el Señor los libró de la esclavitud de Egipto. Ahora el Señor nos libra de la esclavitud del pecado con su sangre. Y esto es lo que Él estaba simbolizando y nos está diciendo, les estaba diciendo a los discípulos en ese momento, y nos dice a nosotros: recuérdenlo, ¿sí? Recuérdenlo, no lo olviden, ¿sí? Porque Israel se olvidó una y otra vez, hermanos, de lo que el Señor hizo con ellos, y se fueron tras los ídolos abominables de las otras naciones, de las fornicaciones, pasaron a sus hijos por fuego. O sea, hicieron cosas abominables, se olvidaron. A pesar de que estaban celebrando la Pascua, estaban teniendo un montón de festividades para recordar lo que el Señor hizo, ellos lo hacían por mera tradición, ¿sí? Ritualismo. Y ellos olvidaron el verdadero sentido, y también nosotros podemos caer en ese error. Por eso es importante entender de qué se trata, ¿sí? La cena del Señor. Recuerden, ¿sí? Recuerden.
Nos dice, recuerden, no se olviden de lo que yo he hecho por ustedes. Sí, Dios nos guarde, hermanos, de olvidarnos de Cristo, de su sacrificio. Sí, Dios nos guarde. Y dice el Señor, cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca. Sí, el anhelo del Señor iba mucho más allá de simplemente comer algo, sí, de un mero ritual como lo estaban tomando el pueblo de Israel, de mero ritualismo. Sí, su deseo con esto es una comunión íntima, personal con nosotros, sus hijos. Al decir, tomen, coman, este es mi cuerpo que por vosotros es entregado, y tomen, beban, esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Él nos está haciendo parte de Él, nos está haciendo parte con Él, parte de su cuerpo, parte de su iglesia, ¿sí? De su novia. Porque en el antiguo pacto la sangre rociada al pueblo, ¿sí? Por los sacerdotes, como la sangre de los corderos que pusieron ahí los israelitas en los lindeles de las puertas en Egipto, pues cubría el pecado del pueblo, o sea, detenía, pasaba por alto, otra vez, pasaba por alto el juicio de Dios, detenía el juicio de Dios a causa del pecado. Pero la sangre del Cordero de Dios quita, borra, limpia, lava de todo pecado a todo aquel que cree. Sí, o sea, por eso dice ahí la Escritura, mucho mejor pacto es este, es mucho mayor, sí, que el primer pacto. Por eso ya no sacrificamos corderitos, porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya fue sacrificado. Siguiente diapositiva. Hebreos 10, del 12 al 25. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, escuchen, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. O sea, vayan conectando todo esto. Sí, porque cuando Él murió y dijo, consumado es, que el velo se rasgó de arriba a abajo y expuso el lugar santísimo, pues ya no solo es el sumo sacerdote el que puede entrar al lugar santísimo. Ahora todo aquel que cree tiene libre acceso al lugar santísimo, a la comunión con Él, ¿sí? A su gracia, a su misericordia, a su perdón por su sacrificio. Ahora Él es nuestro gran sumo sacerdote, perfecto, santo, sin pecado, que no necesita presentar sacrificios por sí mismo para después presentar por nosotros, sino que Él mismo fue el sacrificio, ¿sí? Un solo sacrificio fue suficiente. Y ahora pues ya no hay templo, sino que nosotros somos el templo
¿sí? En el que habita el Espíritu Santo. Entonces, por esto mismo, porque Él ya fue sacrificado, siguiente diapositiva, 1 Corintios 5:7, dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Ah? Antes de celebrar la Pascua en Israel, sacaban toda la levadura de la casa y del templo. Ajá. Buscaban minuciosamente ahí, levantaban tapetes, la cocina, todo, revisaban a la cena, ahí los juguetes de los chamacos, y buscaban ahí minuciosamente cualquier traza de levadura que hubiera dentro de la casa. Sí, y el pan que comían debía ser sin levadura. Ajá. Y esto, ¿qué simboliza? Pregunta, ¿qué simbolizaba esto? ¿Quién me puede decir? ¿La altivez? El pecado, exactamente. El pecado, o sea, limpiarse del pecado. Por eso una y otra vez el Señor les dice a los discípulos, límpiense de la vieja levadura, cuidado con la levadura de los fariseos, les dice, ajá, y aquí está diciendo, límpiense de la vieja levadura para que sean nueva masa sin levadura como soy. Estaba hablando exactamente del pecado. Entonces ellos sacaban la levadura de la casa, simbolizando la limpieza, ajá, el arrepentimiento, el desechar el pecado, ajá, el limpiarse, y por eso el pan que comían debía ser sin levadura. Y eso simbolizaba precisamente eso, y a esto se refiere Pablo cuando les está diciendo eso: límpiense de todo pecado, límpiense de toda contaminación. ¿Por qué razón? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Sí? Y debemos de estar recordando esto. Entonces, esa es la finalidad de la cena del Señor, hermanos. O sea, recuerda, nuestra Pascua ya fue sacrificada. Límpiate de la vieja levadura, desecha el pecado, arrepiéntete. ¿Por qué? Porque Cristo ya fue sacrificado, porque nuestra Pascua ya fue sacrificada una vez para siempre. El sacrificio perfecto quita el pecado, ¿sí? No como el cordero allá en el Antiguo Testamento. Ahora, siguiente diapositiva. Entre todo lo que el Señor dijo esa noche, todo lo que quedó registrado en los evangelios, y mayormente en el Evangelio de Juan, en los capítulos del 13 al 17, ¿sí? Hermosas palabras de nuestro Señor Jesucristo esa noche, ¿sí? Solo de esos capítulos podríamos hacer años de enseñanza, de verdad. Sumamente profunda y hermosa enseñanza del Señor a sus discípulos esa noche, en esa cena, en esa última cena. Pero de entre todo lo que dijo el Señor esa noche, Él dijo ahí en Lucas 22, 15 y 16, cuánto he deseado, ya lo leímos ahorita, pero dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. De modo que, hermanos, la cena del Señor, además de recordarnos lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz del Calvario, también nos anuncia lo que ha de venir. ¿Sí? Así como la Pascua recordaba un hecho pasado, la liberación de Egipto, y apuntaba a un hecho futuro, el sacrificio de Cristo. Ahora la cena del Señor nos recuerda el sacrificio de Cristo, que Él ya hizo una sola vez para siempre, y también nos anuncia que en el futuro, que en un futuro no muy lejano, hemos de sentarnos a su mesa en las bodas del Cordero. ¿Cómo ven, hermanitos? Yo pensé que iban a estar sobre las sillas así como el pastor. O sea, y este tiempo, hermanos, este tiempo es una preparación para eso.
¿sí? Para esa cena que vamos a celebrar allá con el Señor. Qué impresionante, ¿no? Qué bonito, qué profundo, ¿sí? Y qué importante es entender, ¿verdad? Todas estas cosas, hermanos. Siguiente diapositiva. Ahora, así como es importante entender el significado de la cena del Señor, también es importante entender cómo debe de ser la cena del Señor, ¿cierto? E igualmente importante cómo no debe de ser la cena del Señor, ¿sí? ¿Cuál es la conducta que nosotros debemos tener como cristianos ante un acto tan solemne como es la cena del Señor? ¿Sí? Y en la primera carta a los Corintios, Pablo les enseña a los hermanos de la iglesia de Corinto cómo debe de ser. ¿Por qué? Porque ellos lo estaban haciendo todo mal. Entonces, para saber cómo se debe hacer bien las cosas, pues hay que ver primero cómo es hacer mal las cosas, ¿no? Para ver ahí el contraste y entender, ¿no? Ellos estaban haciendo todo mal y Pablo les da una buena a los corintios. Y lo que estaba sucediendo es que, como era costumbre de los primeros cristianos, ellos tenían unas cenas que les llamaban los ágapes, ¿sí? Y que básicamente eran unas cenas de traje, ¿sí? Cada quien traía ahí botana y se juntaban y comían, convivían, y normalmente después de eso celebraban la cena del Señor. La mayoría, según los relatos, según los historiadores, así lo hacían, ¿sí? Después celebraban la cena solemne del Señor. Pero había una cuestión aquí en Corinto, ¿sí? Que entre los creyentes, pues, como en todas partes, había gente de recurso, había gente rica y también había gente pobre, sí, de todo tipo de gente había esclavos, había comerciantes, había de todo, sí. Entonces, aquí en Corinto lo que estaba pasando es que los ricos, pues, llevaban de lo que les gustaba, ¿no? Llevaban cosas buenas. Y los demás, pues, llevaban de lo poco que tenían, o a veces no tenían nada, ¿sí? Y los ricos que llevaban buenas cosas, pues a veces llegaban temprano y se comían lo que traían, lo que les gustaba, ¿no? Se lo comían y no compartían con los hermanitos. O sea, fíjense, y los menospreciaban, totalmente egoísta, anticristiano, ¿no? Como si yo llevo a una reunión y yo llevo pizza, a mí me gusta mucho la pizza, venga hermanitos, ahí está, ¿no? Y me la como toda. Algo así estaban haciendo, ¿no? Entonces, y aparte, comían de más y algunos se pasaban de copas, ajá, se excedían de vino, ajá. O sea, porque tomar una copa de vino en la cena, pues en sí no es malo. O sea, vemos a Jesús y a los discípulos tomando vino en la cena, ajá, con la cena, pero no los vemos embriagarse, ¿sí? Porque, ¿qué dice la Escritura? No os embriaguéis con vino, en lo cual, ¿qué hay? Disolución, Efesios 5:18. O sea, no se embriaguen porque esto los llevará a todo tipo de libertinaje. ¿Se entiende ahí por el original, sí, hermanito? ¿Qué hacían ahí realmente? O sea, no simplemente partían pan y tomaban esa parte ritual del pan y vino, sino que comían, o después de eso era una cena normal. Mire, según ahí los historiadores, primero hacían eso de la reunión, las fiestas ágapes, en que comían, o sea, ellos comían de lo que llevaban, o sea, una fiesta de traje, y ya después celebraban la Santa Cena o la Cena del Señor, ¿no? Y, o sea, no hay un formato en decir así, sí. O sea, de hecho, en la Pascua también, o sea, hay un montón de tipos de Pascuas que se celebran los judíos. O sea, no hay un formato en sí, ajá.
Pero el hecho es que debía de ser un acto solemne. Ajá. A través del tiempo lo han celebrado de diferentes formas y hay mucha controversia, ¿no? También ahí en ese sentido. Pero vamos viendo, ¿no? Ahí paso a paso, cuál es la esencia, ¿sí? Porque en realidad, de cómo lo hagas, pues, o los elementos que se tengan ahí, en sí no es tan importante. De hecho, no se sabe exactamente qué tuvieron ahí el Señor Jesucristo y sus discípulos de elementos en la mesa. Se cree, se piensa que tenía ciertas cosas, pero no se sabe con certeza. Ajá. Sin embargo, pues esa realmente no es lo importante, ¿no? A lo mejor Pastor tiene más datos ahí, pero lo importante ahorita es la esencia de lo que el Señor nos quiere enseñar, ¿no? Ahí con la Santa Cena. Entonces, aquí en Corinto, pues estaban haciendo ahí las cosas pues mal, ¿no? O sea, y como les estaba diciendo entonces, que luego pues comían de más y no compartían y se pasaban de copas. Entonces, pero pues la escritura ahí nos dice, ¿no? Que no nos embriaguemos con vino, porque eso nos lleva a todo tipo de libertinaje, nos llevará a cometer todo tipo de pecado. ¿Por qué? Porque inhibirá la conciencia del que está pasado de copas, ¿sí? Perderá el control de sí mismo. Entonces eso estaban haciendo ahí los corintios, y esto lo estaban haciendo antes de la cena del Señor, ¿sí? Y con esto pues ellos estaban desvirtuando este acto tan solemne, sí, como es la cena del Señor. Estaban pervirtiendo la comunión. Ajá. Y Pablo pues tuvo que intervenir. Y así surgió la primera carta a los Corintios, ¿sí? Pablo les reprochó esto y muchas otras cosas más que estaban haciendo mal ahí los hermanitos, ¿no? Les dio duro a los hermanos. La primera carta, casa de oración. Primera a los Corintios, siguiente diapositiva, fíjense, primera a los Corintios 11, 20 y 22, se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor. Fíjense, no les interesa la cena del Señor, pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Como resultado, algunos se quedan con hambre mientras que otros se emborrachan. ¿Qué? ¿Acaso no tienen sus propias casas para comer y beber? Está diciendo enojado ahí Pablo. ¿O de veras quieren deshonrar a la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres? ¿Qué se supone que debo decir? ¿Quieren que los elogie? Pues bien, de ninguna manera los elogiaré por esto. O sea, qué duro, ¿no? Qué duro y qué fea actitud de los hermanos corintios. Hace poco hablábamos del agradecimiento, si recuerdan, y de lo bonito que es el ser agradecidos y compartir de lo que tenemos, ¿verdad? Corresponder a los hermanos. Y qué feo es ser malagradecidos, ser menospreciadores, ser tacaños. Ajá. Por eso tenemos aquí las despensas, ¿no? Para compartir de lo que tenemos con los que por alguna razón, pues en algún momento no tienen recurso, ¿sí? Y es muy bonito esto. Por eso siempre le estamos recordando que debemos hacerlo, porque fíjense, nosotros les hemos llevado despensas a hermanitos que cuando salen a recibirnos y ven la despensa, se sueltan llorando, hermanos, y dicen, justo estábamos buscando qué íbamos a comer porque no teníamos. De verdad, hermanitos, o sea, es algo tremendo, ¿sí? O sea, ¿cómo podemos nosotros cerrar nuestro corazón a la necesidad de nuestros hermanos? ¿Sí? Y Pablo se enteró de esta pésima actitud que estaban teniendo los corintios y les dice, ¿quieren que los felicite por eso? Claro que no, de ninguna manera los voy a felicitar. Y les da duro.
Algunos, les dice, algunos se hartan de comida y otros tienen hambre y otros se emborrachan. O sea, ¿qué onda con ustedes? Les dice Pablo. Y están deshonrando a la iglesia de Dios y están avergonzando a los pobres. Si lo que quieren es comer, les dice enojado Pablo, mejor quédense en su casa. Allá coman. O sea, no estoy contento con ustedes, les dice. No los voy a felicitar por esto. Siguiente diapositiva, 1 Corintios 11, 23 al 26. Pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. Escuchen, yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pues cada vez que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. ¿Sí? Les dice, yo mismo les enseñé. No lo que yo pienso, sino lo que el Señor mismo me enseñó a mí. Él mismo me lo enseñó, dice Pablo, y yo les estoy enseñando a ustedes, tal cual lo recibí del Señor, porque Pablo no estuvo en la cena con los discípulos, pero el Señor mismo se lo enseñó, se lo reveló. Es enseñanza de Dios, es enseñanza del Señor, les dice Pablo. ¿Sí? Y ya se los había enseñado él a los corintios, ya se los había dicho. Dice, les enseñé que la noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan, ¿sí? Pan sin levadura, representando la pureza del pecado, como dijimos, y dio gracias a Dios por ese pan. Sí, y aquí dio gracias, la palabra en el original es eucaristeo en griego, de donde viene Eucaristía, que básicamente significa dar gracias, ¿sí? Dar gracias. Luego lo partió en trozos, simbolizando que su cuerpo iba a ser quebrantado, ¿sí? Y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. El pan simbolizaba su cuerpo, el cual iba a ser entregado por nosotros, sometido a padecimientos y muerte. O sea, no era su cuerpo el pan, porque él ahí estaba presente, sino que simbolizaba su cuerpo. ¿Sí? No vamos a entrar más a detalle ni a controversias, ¿no? Era un símbolo. Y les dice, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena, después de haber comido la Pascua, y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. El nuevo pacto. Fíjense, hermanos, todo lo que simboliza este acto. Empieza el nuevo pacto. ¿Sí? Y luego dice, un acuerdo confirmado con mi sangre. Un pacto sellado con su sangre. Un pacto de gracia, un pacto de misericordia, de amor, de sacrificio, de redención, de sustitución. El justo fue entregado por los injustos para llevarnos a Dios. Y dice, hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Siempre que lo hagan, recuérdenme. Recuerden lo que hice por ustedes. Y como ahora ya no son más esclavos, sino hijos de Dios, comprados con la sangre del Cordero. Vida por vida nos dio el Señor. Su preciosa vida por nuestra, ¿cómo le decimos? Por nuestra miserable vida, ¿no? Que no somos dignos, hermanos, de la sangre del Cordero, pero pues es gracia, sí, es gracia. Dice el 26, pues cada vez que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva, ¿sí? Recuerden mi sacrificio, recuerden mi muerte, mi resurrección, el triunfo sobre el pecado y la muerte hasta que regrese, se está diciendo, ¿sí? Hace poco hablábamos también acerca de la segunda venida del Señor, que es pronto, ¿sí? Y también eso nos recuerda la cena del Señor, que Él viene pronto. Siguiente diapositiva. Y todo esto nos debe llevar a santificación,
a la santificación, debe llevarnos a confesar nuestros pecados y a apartarnos de ellos, hermanos, sabiendo que nuestra Pascua ya ha sido sacrificada y que el Cordero regresa pronto. Cuando entonces nosotros celebramos la cena del Señor, esto nos debe llevar a, siguiente diapositiva, confesar nuestros pecados. ¿Sí? Los antiguos decían pecado no confesado, pecado acumulado. ¿Sí? Y esto va haciendo callo en nuestro corazón y se va endureciendo hasta que nos alcanzan las consecuencias. ¿Sí? Pues la cuestión es que el Señor es paciente y nos habla, y si no atendemos, pues luego viene la disciplina, viene el quebrantamiento, porque el Señor al que ama disciplina y castiga a todo aquel que tiene por hijo, ¿sí? Y nos trae de nuevo al redil. Siguiente diapositiva. Y los corintios vivieron eso en carne propia, fíjense. Primero los Corintios 11:27. Por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos, y algunos incluso han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa manera. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo. ¿Sí? Los corintios tuvieron conductas indignas de un cristiano y por esta causa Dios los juzgó, los disciplinó. Y algunos se enfermaron y otros murieron antes de tiempo. Y nos dice la causa ahí de esta disciplina, para que no seamos juzgados con el mundo. ¿Sí? Ojo, aquí no está diciendo que todo el que se enferma o que muere es porque Dios lo está juzgando. ¿Sí? Pero sí dice que Dios puede hacer esto con aquellos que insisten en pecar. Después de haber sido instruidos en su palabra. Porque dice Pablo que ya se los había dicho, ya se los había enseñado. Sin embargo, ellos estaban descarriando deliberadamente por no discernir el cuerpo y la sangre del Señor, ¿sí? Por no entender la magnitud de su sacrificio en la cruz del Calvario, por menospreciarlo, por ser malagradecidos. Y esto nos lleva, hermanos, a una realidad, ya vamos a terminar, que aunque hemos sido limpiados del pecado por la sangre de Cristo, aunque ya no somos esclavos del pecado, sí, todavía hay una lucha, ¿sí? Contra el pecado en nosotros, en nuestro cuerpo pecaminoso carnal. Sí, aún tenemos lucha contra el pecado, pero no podemos permitir que el pecado nos domine, ¿sí? Ya no podemos sucumbir ante la tentación del pecado, aunque si llegamos a pecar deliberadamente, si llegáramos a pecar, pues abogado tenemos, ¿sí? A Jesucristo. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, dice la palabra. Entonces el Señor nos está llamando constantemente al arrepentimiento, ¿sí? Y otra vez siguiente diapositiva, confesar nuestros pecados constantemente. Sí, constantemente, todo el tiempo, pero la cena del Señor es también una forma en que el Señor nos quiere llevar a confesar nuestros pecados. Por eso dice Pablo ahí en el 11:27, siguiente diapositiva. Por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Y luego, siguiente diapositiva dice, por esta razón cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Porque realmente todos somos indignos, hermanos, ¿sí? Pero escuchen, esto no es una indicación a no tomar la cena del Señor si estás en pecado, ¿sí? No, porque luego hay muchos que así lo interpretan y dicen, no, pues hoy yo no tomo la cena del Señor porque estoy en pecado.
¿sí? No soy digno, no quiero tomarla indignamente, no sea que enferme o que caiga muerto ahí, porque luego hay quienes dicen eso. Yo he escuchado gente que no le pasan y no, hoy no lo tomo, porque no, pues es que ando mal, ¿no? Pues no es eso lo que está diciendo, hermanos, sino que por el contrario es una invitación a confesar nuestros pecados, ¿sí? A confesarlos y a apartarnos de ellos, ¿sí? A ponernos a cuentas y entrar en comunión con el Señor, recordando su sacrificio y que es por gracia que somos salvos, por su obra, porque se entregó su cuerpo para ser molido y derramó su sangre por nuestros pecados. Por eso dice, examínense antes de comer el pan y beber la copa. Siguiente diapositiva. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Porque el que pretende tomar la cena del Señor, hermanos, el que pretende recordar su sacrificio sin entender, sin examinar, sin diferenciar este acto solemne que es la cena del Señor con una cena normal, y aparte está pecando deliberadamente, pues atrae juicio a sí mismo. O sea que si va a haber Santa Cena, hermano, y vamos a recordar el sacrificio de nuestro Señor y Salvador, y sabes que estás en pecado deliberado y no te arrepientes, estarás menospreciando al Señor, ¿sí? Estarás menospreciando su sacrificio, estarás menospreciando su comunión y estarás acarreando juicio para ti, ¿sí? Disciplina. Porque estarás menospreciando su sacrificio. Esto es algo serio, hermanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque Cristo murió por nuestros pecados. Y si seguimos practicando aquello por lo que Él ya vino a morir, si estás practicando aquello que Él vino a destruir, pues estaremos menospreciando, ¿sí? Eso que Él hizo. Entonces no se debe de tomar a la ligera. Entonces no se trata de un ritual en sí, esto, hermanos, sino se trata de valorar lo que el Señor hizo en la cruz. Entonces, la siguiente diapositiva, la Santa Cena es una buena oportunidad para confesar nuestros pecados y apartarnos de ellos, ¿sí? Debemos confesar nuestros pecados y apartarnos de ellos. Y es algo que debemos hacer, escuche bien, siguiente diapositiva, todo el tiempo. Sí, debemos hacerlo todo el tiempo. Siguiente diapositiva. Pero la cena del Señor, la comunión, es un acto solemne que nos recuerda todas estas cosas. ¿Sí? Que Jesús murió por nuestros pecados, que su carne fue molida, su sangre fue derramada por nosotros, que resucitó, que ascendió al cielo en gloria, que regresará otra vez y que estaremos con Él por siempre, ¿sí? Que cenaremos con Él en las bodas del Cordero. Y que mientras tanto debemos santificarnos constantemente. ¿Sí, hermanitos? Entonces hay que recordar siempre esto. Muy bien. Estuvo larguita, ¿no? Pero creo que es algo importante, ¿sí? Y debemos de resaltar esto, ¿sí? Es algo que nosotros debemos recordar constantemente, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Lo que Él hizo por nosotros y recordar que Él regresa, y que debemos de arrepentirnos constantemente, santificarnos todo el tiempo, y que la cena del Señor es esto, es un recordatorio, ¿sí? Eso es un recordatorio, no es un mero ritualismo nada más, hacerlo y ya listo, o no tiene ningún poder salvífico tampoco, porque luego hay quien lo toma así. No, para nada. Pero es un recordatorio de algo grandioso, ¿sí? De algo hermoso, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y que eso nos lleve a santificarnos, ¿sí? A arrepentirnos constantemente.